días, profesor. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Richard Asensio Espinosa Carrión. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. El trabajo que voy a presentar ha sido realizado para el curso de Introducción a Industrial. El tema es proceso de producción en un taller de pastelería. En este caso recibe el nombre de Dulce. Permítame una breve introducción. En esta ocasión explicaremos cómo se dan las acciones dinámicas de producción, las cuales son orientadas a la transformación de alimentos. De esta manera, los alimentos conocidos también como factores o insumos son cambiados a un producto por medio de un proceso, el cual nos permite incrementar su valor. Es decir, cuando nosotros hacemos la combinación entre insumos y trabajo de maquinaria y personas, podemos obtener un producto final al cual le sumaremos los precios de costo y la ganancia respectiva. Todo el proceso se da en un ambiente llamado taller, en este caso es la de producción, el cual ya lleva funcionando desde el 2016 y es el encargado de abastecer a su propia tienda. Aquí tenemos una imagen referencial sobre el dicho taller, ¿sí?, donde podemos observar los diferentes elementos. Continuamos. En esta exposición vamos a tratar nosotros los siguientes puntos. Como primer punto vamos a tener logística, ¿sí? Vamos a detallar qué puntos logísticos son los que se contemplan en un taller de producción. De la misma forma, la calidad. Encontraremos también el punto de seguridad, ergonomía y por último, ética empresarial. Iniciamos con logística. Desde sus inicios hasta el día de hoy, el trabajo logístico es arduo y persistente, pues de él depende el producto y los puntos en la pastelería, en el taller de la pastelería, son el ser capaz de satisfacer la demanda, pero a un menor costo. Para esto, ¿sí?, hoy en día, desde sus inicios hasta la actualidad, el taller ha cambiado su forma de producción. Anteriormente trabajaban usando harinas, levaduras, emulsionantes, etcétera, etcétera. Conlleva a extender el tiempo de trabajo, elevados costos de producción y baja durabilidad del producto. Hoy en día, actualizándose un poco, utilizan las famosas premezclas, ¿no? Estas premezclas existen muchas en el mercado, pero eligen la que mejor pueda satisfacer sus requerimientos. En este caso tenemos tres presentaciones de una marca determinada, en este caso es 6. Mantener el stock de insumos para la atención de pedidos. Ten mucho cuidado con el embalaje y transporte. Aquí, por ejemplo, una vez transformados los insumos, gracias al trabajo de máquina y persona, o ser humano, obtenemos un producto. Estos productos, como los que vemos aquí, por ejemplo, son transportados hasta la tienda. Para esto tienen que ser embalados adecuadamente para evitar que puedan dañarse en el camino y puedan llegar de manera intacta. Tener siempre presente la relación indirecta entre proveedores y clientes. ¿Cuál es la forma que tienen de elegir las famosas premezclas? Como ya mencioné, existen muchas en el mercado, pero se basa, para elegir alguna de ellas, en la crítica positiva o negativa del cliente. Para eso realizan una especie de encuesta donde le preguntan a un cliente que regresa a hacer la compra de algún producto en la tienda, ¿qué le pareció? ¿Sí? El sabor, si duró un poco más de lo normal,
etcétera, etcétera, etcétera. Si las críticas son favorables, entonces trabajan y siguen trabajando con las premezclas respectivas. En caso de recibir un alto porcentaje de críticas o algunas observaciones, se les hace llegar a los fabricantes de las premezclas y se les sugiere los cambios respectivos en caso que quieran seguir trabajando. De no ser así y de satisfacer las condiciones que son requeridas por los clientes, entonces simplemente se cambia este insumo. Mantener siempre la variedad de productos y su calidad. Cuando el taller empezó a funcionar, solamente producían desde bizcochuelos y tortas, ¿sí? Hoy en día eso ha cambiado porque pueden producir desde tortas de diferentes formas y presentaciones, bocaditos entre dulces y salados, ¿sí? Y encontrar las mejores formas de presentarlo. Es decir, ya existe una variedad de productos que hace que la tienda pueda valerse en la captación de futuros clientes ya permanentes. Tenemos ahora un punto muy importante, la calidad. La calidad es algo que siempre se busca en el taller de producción, considerando algunos criterios. Primero, la carta de presentación es siempre el producto final. Esto es algo muy importante, porque depende mucho del producto que se esté ofreciendo y que se fabrique en el taller, ¿sí? Para recibir buenas críticas de parte de la clientela. Esto es una forma, como ya expliqué, de cómo se eligen las premezclas y los otros insumos que participan en la producción de nuestro producto final. Trabajar con costos bajos de producción sin sacrificar la calidad. Esto es algo que también se debe aclarar, porque en muchas formas, o en algunas formas, ¿sí? Se sacrifica calidad por bajos costos. Algo que me llamó mucho la atención en el tema del taller de producción es que existe una parte experimental, llamémoslo así, donde se hacen pruebas con los insumos desde las premezclas, los huevos y otros insumos más para poder obtener la mayor rentabilidad, ¿sí? Y la calidad sea mejorada, pero disminuyendo el precio de costo. Es decir, gastar menos para ganar más. Es por eso que, por ejemplo, me comentaban, cuando hice la entrevista respectiva, de que las recetas que traen cada una de las premezclas, vienen impresas en las bolsas, han sido modificadas en el taller, sin sacrificar la calidad del producto, ¿sí? Esto para poder obtener una mayor rentabilidad. Elaboración del producto con mejores insumos del mercado, ¿no? Mantener presente siempre en mente la innovación. Como se mencionó anteriormente, es muy importante la innovación porque permite ampliar las ideas, nuevas formas, combinación de sabores, colocar en el mercado productos que estén de moda o que nuestros clientes o los clientes estén solicitando. Brindar a los clientes asesoría en la elección de productos. Cuando llega a la tienda un cliente que no tiene una idea clara de lo que desea pedir, entonces tienda se comunica inmediatamente con la parte de producción, en este caso que es el taller, y solicita las mejores opciones para un posible pedido. Estas opciones llegan a la tienda, se le plantea al cliente y el cliente hace la elección respectiva. Tener una perspectiva de tecnología. Con el avanzar de la tecnología, las maquinarias van cambiando, ¿sí? Entonces, hoy en día existen máquinas que permiten realizar diferentes trabajos con una sola herramienta. Y esto es algo que, por ejemplo, se tiene muy presente. Seguridad.
¿A qué se refiere con seguridad? Se entiende que la seguridad es un punto muy importante para el libre desenvolvimiento de las personas que trabajan en el taller de producción. Es por ello que se tiene presente lo siguiente. Correcta señalización en las zonas de riesgo. Esto permite de que el trabajador pueda desplazarse libremente y con toda la seguridad del caso en el taller sin ocasionar ningún tipo de percance o accidente. El mantenimiento de estas máquinas está dado por una persona calificada. Aquí podemos observar, por ejemplo, el interior de dos de las máquinas que tienen en este taller de producción. Esta es una pequeña, aquí tenemos una más grande, ¿está bien? Y estas máquinas, al igual que las demás, son evaluadas, ¿sí? y se da un mantenimiento periódicamente por una persona especializada para evitar, de cierta forma, atrasos en la producción, el correcto funcionamiento y posibles accidentes. Cambios de equipo de protección regularmente. Se genera un ambiente adecuado y libre de distracciones. Esto también es algo que me llamó bastante la atención. Por ejemplo, el trabajador tiene que estar 100% atento a lo que está haciendo, especialmente cuando se maneja maquinaria, ¿sí? O cuando se hacen los respectivos preparativos, ya que si existe una distracción, puede faltar en algunos insumos las cantidades adecuadas, que puede hacer que cambie la calidad. Usar la maquinaria dependiendo del trabajo a realizar. Como mencioné anteriormente, aquí tenemos el interior de una máquina más chica. Esta sería la parte, por ejemplo, ¿sí? externa, donde se mezcla el producto, o en este caso los insumos. Aquí una máquina más grande, aquí también donde se mezcla, por ejemplo, los insumos para poder preparar el producto final. Estas dos, muy aparte del tamaño, tienen diferentes labores. Por ejemplo, en la pequeña se hacen batidos suaves, en este caso un batido de crema de chantilly, por ejemplo, ¿no? La máquina más grande es la encargada, uno de sus trabajos es el batido de premezclas o de masas mucho más pesadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo? Para un batido de chantilly, inclusive la paila o la olla, que es el recipiente que contiene a estos insumos, ¿sí? es mucho más pequeña, aproximadamente de 20 litros. La máquina más grande encargada de mezclar los insumos más pesados, ¿sí? aproximadamente su capacidad es de 50 litros. Entonces, las fuerzas son diferentes y los trabajos también tienen que ser distintos. ¿Y eso por qué? Porque si alguien de repente batiera chantilly en la crema, en la máquina más grande, simplemente terminaría estropeándola. Y si alguien quisiera batir masas pesadas en la máquina pequeña, simplemente causaría que ésta pudiera estropearse. La ergonomía. Este es un punto muy importante que aparentemente no está presente en el taller de producción. ¿Sí? Este factor nos permite realizar el proceso de producciones disminuyendo el riesgo de lesiones y cansancios innecesarios. Por ejemplo, las mesas de trabajo están diseñadas para lograr que el trabajador sea mucho más eficiente sin gastar mucha energía. Cuando hablan de mesas de trabajo se refieren a estas superficies, por ejemplo, las cuales tienen que tener una altura, la altura suficiente que le permita al trabajador realizar su trabajo sin encorvarse demasiado, ya que si esto fuera así causaría un cansancio en el trabajador, disgustos, malestares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las alturas, ¿sí? están dadas para mantener la comodidad en la actividad laboral. Los estantes se encuentran ubicados a corta distancia de las mesas de trabajo para evitar desplazamientos largos e innecesarios. No tendría mucho sentido el caminar
relativamente largas distancias para poder obtener un insumo y poder seguir con el trabajo. Es por eso que, por ejemplo, las repisas, los estantes, donde se guardan todos los insumos y herramientas, como podemos ver aquí, por ejemplo, los rodillos que están a este lado de aquí, ¿sí? Están muy cerca de las mesas de trabajo. Eso hace de que los trabajadores no se desplacen, ¿sí? Como dije anteriormente, relativamente distancias largas para poder obtener desde insumos hasta herramientas. Se realiza trabajos compartidos, es decir, se delega tareas por días. El trabajo es rotativo. Si alguien un día, uno de los trabajadores hizo de repente la producción de bocaditos entre dulces y salados, otro se encargó de repente de la preparación de los insumos y los horneados respectivos, y otro se encargó, en este caso, de las decoraciones, ¿sí? Los trabajos no son día tras día, es decir, no son rutinarios, porque eso llevaría a un cansancio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que día tras día va cambiando y se va haciendo rotativo el trabajo, ya que las personas involucradas en la producción manejan los mismos conocimientos del funcionamiento y la preparación de los productos. Se tiene un trabajador flotante. Le dice trabajador flotante porque él permite que cuando existe una inasistencia por algún motivo de alguno de los trabajadores, él puede ser el reemplazante, es decir, él va a ser el que va a reemplazar para que la producción no se detenga ni tampoco sobrecargar de trabajo a alguno de los asistentes al taller de producción. Como las pailas u ollas, que son los recipientes, como ya expliqué, donde se dan los batidos, de las máquinas son pesadas, se solicita el uso de fajas, ¿sí? Estas para evitar las lesiones, y el trabajo colaborativo, es decir, para poder trasladarla de un lugar a otro lugar, siempre se indica de que sea entre 2 o quizás más personas, ¿no? Para evitar lesiones o algún tipo de contratiempo. Se cuenta en un adecuado y entretenido lugar para almorzar. En este lugar, que está dentro del taller de producción, el trabajador o los trabajadores pueden ocupar el tiempo de almuerzo para poder escuchar música, ver televisión o simplemente observar el celular. Es decir, es un punto de relajamiento donde ellos pueden tomarse un respiro y poder oxigenar un poco la mente y el cuerpo para poder continuar con sus labores. La ética empresarial. La ética empresarial engloba una serie de valores y principios por los cuales se rige una empresa a la hora de llevar a cabo sus acciones. Y esto es algo que encontré, por ejemplo, en el taller de producción y actividades. Y las actividades que realizan también están enfocadas a esta ética empresarial. Es decir, estas acciones, ¿sí? como se dice, estas acciones dicen más que las palabras. Por tal motivo, uno de los puntos que puede ver o puede observar son los principios. Los principios es algo básico, por ejemplo, dentro del taller de producción, ¿sí? Todos los participantes en la producción vienen con actitudes positivas, ¿sí? Con principios que van a hacer acrecentar la producción y el buen trato entre cada uno de los participantes del taller. Asimismo, podemos encontrar un comportamiento adecuado. Siempre se genera un tema de respeto, ¿sí? Por ejemplo, si alguien solicita algo, las palabras siempre son por favor y gracias, ¿no? Y aparte de eso, por ejemplo, algo que siempre encontré es el buen ánimo al momento de realizar las tareas. La confianza. La confianza es algo que siempre se ha generado, por los comentarios que recibí, que se ha generado entre el trabajador y el dueño o el encargado de taller. Los trabajadores tienen toda la confianza para poder expresar sus malestares, ¿sí?
o sus incomodidades a la persona encargada de taller, y ésta a la vez tiene la misma confianza para poder expresar o solicitar algunos cambios dentro de la producción, ¿sí? Es decir, aquí existe una confianza entre trabajador y responsable y viceversa. Eso conlleva a de que se tenga un clima de laboral mucho más tranquilo, la responsabilidad. Un ejemplo de ello es que cuando existe un personal que sabe que va a faltar por algún motivo, entonces avisa cuál es el motivo de su inasistencia, ¿sí? Y se ocupa de generar de repente las tareas encargadas para poder encargárselas al trabajador flotante. Buenas relaciones. Como ya mencioné cuando toqué el tema de comportamiento adecuado, existen buenas relaciones entre cada una de las partes, ¿sí? Tanto de los trabajadores, la persona responsable del taller y hasta con la tienda. Porque esto no es algo que solamente englobe a la parte de producción, sino también a la parte de tienda. Conclusiones. La pastelería Dulmis produce productos de calidad ya que trabaja con insumos adecuados. Han logrado mejorar las recetas de sus insumos actualizándose y experimentando, logrando una mayor producción. Si realizamos una comparación de su sistema de producción en el 2016 y la actualidad, va rumbo al crecimiento empresarial. Se encuentra un ambiente adecuado de trabajo. No existe el celo de conocimiento, pues desde el dueño hasta la persona que tiene la tarea más simple está presto a enseñar. Los agradecimientos respectivos a la pastelería Dulmis por permitirme conocer cómo se da un sistema de producción en un taller, y a la empresa de premezclas Allimix por acceder que se pueda usar las imágenes de sus productos. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.